Bienvenidos a Danae Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. Estamos estudiando una miniserie que se trata acerca del tiempo de prueba. Si tú estás pasando por un tiempo de prueba, si tú estás pasando por la noche oscura del alma, que en realidad todo mundo en alguna parte de su vida lo va a hacer, esta serie es para ti. Hoy vamos a estudiar la cuarta parte, el cuarto capítulo de esta serie. Y como siempre te recomiendo, a lo mejor puedes poner pausa en este momento, ir por un cuaderno, ir por tu Biblia para ir siguiendo los versículos que vamos a estudiar hoy, para ir escribiendo, haciendo notas acerca de lo que vamos a ver, incluso haciendo notas acerca de lo que el Espíritu Santo te va a hablar durante este video. La razón por la que yo hice esta serie es porque yo estuve pasando y estoy pasando por un tiempo de prueba y estuve buscando material que me ayudara durante este tiempo, para pasar este tiempo con sabiduría. Siempre necesitas la palabra de Dios, ver testimonios de otras personas que han pasado por aquellas cosas que tú estás pasando, por estos tiempos de prueba. ¿Qué hicieron? ¿Qué les habló Dios? ¿Qué es lo que Dios les muestra? E ir de la mano con el Señor, la única fuente de poder y el único, realmente la única persona que nos puede llevar de la mano y ayudar y ayudarnos a pasar del otro lado de estos tiempos de prueba es Dios. Y de Él nos vamos a tomar siempre, toda la vida, porque Él es nuestra única fuerza. Así que puedes poner pausa en este momento y por un cuaderno, por tu Biblia, por una pluma, un cafecito quizá, para empezar. Hoy vamos a estudiar Primera de Reyes, los capítulos 18 y 19. Vamos a comenzar. La Biblia nos habla acerca del profeta Elías, que en el Nuevo Testamento nos dice que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, es decir, un hombre tal como nosotros, que sufría igual que nosotros, que se gozaba igual que nosotros, era un hombre común y corriente. Sin embargo, vemos en el libro de Reyes cómo Elías fue usado poderosamente por Dios. Elías había visto el poder de Dios manifestado en maneras extraordinarias, en maneras súper poderosas. Había tenido una confrontaciones mortales con los profetas de Baal, que eran brujos, nada más que brujos satánicos, que eran muy poderosos, usados poderosamente por Satanás, y él había tenido confrontaciones cara a cara con ellos. En respuesta a su oración, la lluvia se había detenido y la lluvia había vuelto a caer en la tierra debido a su solicitud, esa intercesión y ese clamor que Elías soltó al cielo. Él desafió al sistema religioso de ese tiempo y experimentó muchos otros milagros, muchas otras cosas poderosas e intervenciones y manifestaciones poderosas de Dios. Sin embargo, vamos a ver cómo su vida llegó un momento de prueba impresionante también, en el que Dios lo llevó, como hemos visto con estos otros hombres, con los amigos de Daniel, con todas estas personas que hemos estado estudiando. Dios los llevó a un momento en que manifestó su gloria, pero los llevó a un tiempo de prueba. Y vamos a ver que en Primera de Reyes 18, versículos 45 y 46, te estoy leyendo en español de la Nueva Traducción Viviente. Este estudio está hecho originalmente en la versión New King James en inglés, la cual está disponible en mi podcast. Este estudio está disponible también en inglés en mi podcast Danae Living the Word, que puedes escuchar disponible en Spotify. Pero esto en español te lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Reyes 18, 45 y 46 dicen: Poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acab, esposo de Jezabel, Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada a Jezreel. Capítulo 19, versículos 1 y 2. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel, a su esposa, porque
Acab estaba bajo las órdenes de su esposa Jezabel, que era malvada, espantosa, era una bruja horrorosa, que causó mucho daño y que hasta ahora el espíritu de Jezabel ha causado mucho daño a muchas personas. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías era un hombre que conocía el poder de Dios cara a cara. Él conocía a Dios, él tenía una intimidad tremenda con Dios. Dios lo había usado para manifestar su poder en maneras impresionantes. Pero aquí vemos que Acab fue a decirle a Jezabel todo lo que Elías había hecho con estos profetas de Baal. Y entonces Jezabel se enojó muchísimo y dijo: ¿cómo se atreve a matar a estos hombres? Y entonces lanzó una amenaza. Si para mañana, le dice, que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Jezabel se quería vengar. Y entonces Elías, ese poderoso profeta, ese hombre que había sido usado por Dios para desafiar este sistema satánico, para hacer milagros, para hacer cosas tremendas, Elías empezó a temer. Elías empezó a tener mucho miedo. Y dice el versículo 33, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Él se fue a un lugar a 8 millas y se metió en lo profundo del desierto esperando morir. Eso es lo que pasó con Elías. Después de ser un hombre en todos estos momentos, de ser un hombre valiente, poderoso, que se enfrentó con estos brujos, que se enfrentó con toda esta oposición satánica, verdaderamente satánica, impresionantemente satánica, le llega palabra de la amenaza de Jezabel, que era una bruja poderosamente satánica, o sea, era usada por Satanás. Le llega palabra de esta amenaza y Elías teme y Elías huye. Tuvo miedo, dice el versículo 3, y huyó para salvar su vida. Estás viendo Danae Living the Word. Regresamos. Estás viendo Danae Living the Word. Entonces dijimos que Elías había sido un hombre poderoso, un profeta poderoso. Era un profeta poderoso que había enfrentado al infierno mismo, había desafiado este sistema satánico tremendo, con gran poder de Dios. Él tenía una impresionante comunión con Dios. Sin embargo, en este momento él recibió una amenaza de Jezabel, esta mujer satánica, y tuvo miedo y huyó. Él se fue a un lugar a 8 kilómetros, fue a esconderse. El versículo 4 dice que siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Entonces él llegó a este lugar. ¿Pero qué sucedió? Y aquí en este video vamos a hablar un poquito acerca del cerebro y un poquito acerca de cómo sucede, cómo funciona el cerebro. Porque muchas veces estas situaciones en que somos enfrentados con un tiempo de prueba, en que sucede alguna cosa de pronto, cuando todo iba bien, como hemos estado estudiando, cuando todo iba bien, cuando Dios nos dio instrucciones y nos dio palabras
palabras proféticas y de pronto se detiene o de pronto sucede algo diferente a lo que Dios nos había hablado, dijimos que las palabras proféticas y las promesas de Dios no han expirado. Sin embargo, entramos en este tiempo de prueba porque estamos a punto de entrar en la tierra prometida. Pero estos son tiempos muy importantes y son tiempos muy delicados que tenemos que entender también a nivel físico, a nivel neuronal suceden cosas muy, digamos, determinantes para el futuro, y tenemos que entenderlo porque necesitamos ser sanados, porque además en este tiempo de prueba muchas veces somos enfrentados con esas cosas de nuestro pasado, con esas cosas que venimos cargando de nuestra niñez. Y estos son los tiempos en que Dios quiere lidiar con esos temores, con ese pasado, con esos obstáculos que van a, si no permitimos que Dios sane esas cosas, pueden ser un freno, ser un tope para nuestro llamado en el futuro, para el cumplimiento de nuestro llamado, el matrimonio, entre otras cosas que Dios nos ha hablado y que Dios nos ha prometido. Por eso en este tiempo es muy importante seguir la voz de Dios, seguir la voz del Espíritu Santo en lo que nos está guiando. Si te está mostrando algo que viene de tu niñez, una herida que viene de tu niñez, es importante abordarla en este tiempo, porque además de ser un tiempo de prueba de nuestro carácter, de las cosas que Dios quiere plantar en nosotros, las cosas que Dios quiere quitar en nosotros, es un tiempo de sanidad, y es un tiempo clave de sanidad en nuestra vida que no podemos desperdiciar. No nos podemos dar el lujo de desperdiciar la sanidad del alma que Dios tiene también disponible para nosotros en estos momentos. Entonces, lo que el Espíritu Santo nos muestre es sumamente importante hacerle caso y tomar esa oferta de sanidad. Elías acababa de experimentar a Dios en acción en tiempo y espacio real, respondiéndole esas peticiones personales. Pero de pronto, como que le fue difícil con esta amenaza repentina que él recibió. Le fue difícil recordar eso. Él había experimentado a Dios en maneras poderosas, había experimentado la respuesta de Dios a su intercesión, a su clamor, a su oración. Dios lo había usado para poner en ridículo a todos estos brujos que usaban poder de Satanás, para mostrar que solamente Dios tenía y tiene el verdadero poder. Él era el único Dios, el verdadero Dios, el Dios creador del cielo y de la tierra, y Dios lo había usado en maneras poderosas, y Elías lo había visto en maneras poderosas. Sin embargo, en este tiempo, en este momento, parece que le fue difícil recordar todas esas cosas, recordar cómo Dios lo había ayudado, lo había defendido, le había respondido, había actuado a su favor, se había manifestado en maneras poderosas a su favor. En este momento en que Jezabel lo amenaza, parece que le estaba siendo muy difícil recordar estas cosas. Es decir, sí, a veces podemos recordar las palabras proféticas que Dios nos ha dado que todavía no se han cumplido, como en el pasado hemos visto la manifestación del poder de Dios en respuesta a nuestras oraciones, como hemos visto sanidades tanto en nuestro propio cuerpo como cuando hemos orado por la gente. Podemos recordar todas esas cosas que en ese momento en que sucedieron fueron: ¡wow! Dios, me escuchas, Dios, me usas, Dios, es verdad, Dios, recibiste una palabra profética con respecto a lo que habías estado orando. Una palabra profética es la promesa de Dios para tu futuro, porque Dios ya estuvo en el futuro, Dios ya ve tu futuro, Dios ya tiene escrito tu futuro. Y una palabra profética es eso, va a suceder eso, es Dios diciéndote: va a suceder esto, persevera por eso, ora por eso, intercede por eso. Y cuando tú recibes esas palabras proféticas es como: sí, voy a seguir perseverando y voy a seguir orando y voy a seguir creyendo. Este es un tiempo de prueba, es difícil, pero tú ya me prometiste esto, entonces yo voy a seguir perseverando. Pero de pronto, conforme pasa el tiempo, conforme pasan los días, pasan los meses, de repente tu mente te dice: ¿sí va a pasar? Eso que me dijiste va a pasar, a lo mejor ya no, a lo mejor se te olvidó, a lo mejor ya no va a pasar.
¿Y qué es lo que sucede? Esas cosas, esas intervenciones milagrosas de Dios se vuelven solo datos. Ya no sucede en ese tiempo de prueba en que el enemigo empieza a meter duda en tu alma, en tus emociones, en tus pensamientos, en tus sentimientos, que es solo lo superfluo. El enemigo te empieza a meter duda y entonces todas esas intervenciones milagrosas de Dios y palabras proféticas y lo que Dios ha hecho y lo que Dios te ha hablado resultan ser en tu alma en un momento solo datos. Sí pasó. ¿Pero eso qué? ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si eso no significa nada? En ese momento en el que él se fue, en el que Elías se fue a esconder al desierto, solo, huyendo, lleno de temor, esas cosas que Dios había hecho en su vida eran nada más que datos. No significaban nada, no representaban nada y no le dijeron, espérate, tienes una amenaza de esta bruja tremenda, súper poderosa, usada poderosamente por el diablo, pero acuérdate que yo intervine por ti y que yo les mostré a todos estos brujos quién es el Dios verdadero. No intervine por ti, no hice cosas grandes por ti y a través de ti, en todo este tiempo, si Elías hubiera podido razonar eso, hubiera dicho, sí, ¿quién es esta bruja delante del Dios Todopoderoso? Esta amenaza no es nada comparada con el poder de mi Dios, y mi Dios, como siempre decía Elías, en cuya presencia estoy, Dios va a intervenir a mi favor. Es lo que la amenaza de esta bruja no me hace nada. Sin embargo, en ese momento Elías tuvo miedo, se había enfrentado con un sistema satánico entero y con valentía, pero ante la amenaza de Jezabel él había tenido miedo. Y así es como funciona la memoria. Cada experiencia que tenemos se correlaciona con un patrón neuronal particular en que las neuronas se disparan. Este patrón se desarrolla la primera vez que hacemos algo, la primera vez que nos sucede algo, la primera vez que tenemos una experiencia de algo. Cuando repetimos una actividad, se dispara ese mismo conjunto de redes neuronales. Una vez que se inicia este disparo de redes neuronales o de neuronas, hay una muy alta probabilidad de que neuronas relacionadas también se activen y se muevan y muevan la misma vía bioeléctrica hacia el final de esta red neuronal sin disparar otro conjunto de neuronas. Es decir, es como un programa. La primera vez que te sucede una experiencia que alguien, no sé, muchas veces experiencias de niño, un abandono, divorcio de tus padres, maltrato, una violación, algún tipo de situación traumática, algún tipo de situación que te confundió, que te causó shock, que te causó alarma, se disparan ciertas neuronas, se dispara toda esta red neuronal y esto se guarda. Entonces, cuando sucede algo similar, esa red de neuronas se vuelve a disparar porque hay como una grabación de lo que ya sucedió. Entonces, cuando recordamos algo, estamos disparando las neuronas que ya fueron disparadas antes, en ese pasado, en esa experiencia pasada que vivimos, aún si fue de niño, y especialmente si fue de niño, porque la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es por eso que cuando estamos en la adultez, muchas veces empiezan a disparar cosas y empezamos a tener reacciones ante ciertas, una nueva relación o ante ciertas situaciones en la adultez que no se habían disparado de nuestra vida, pero que vienen de nuestra niñez, porque esos caminos neuronales, esas vías neuronales se crearon cuando estábamos en la infancia. Entonces se disparan a un grado mayor o menor de frecuencia.
Entre más frecuentemente se disparen estos patrones, más fácilmente se dispararán en el futuro. Si hay una situación en que en una persona hubo una violación y esto se repetía y actuaba la persona de una manera, eso se graba en su software, digámoslo así, se graba en su software. Entonces, cada vez que hay una situación o se acerca una persona parecida a la persona que la violó o lo violó, se disparan estas reacciones. Cuando hubo un abandono de un padre o de una madre, un divorcio, se hacen este camino neuronal y entonces más adelante, y muchas veces sucede en un noviazgo, en un matrimonio, cuando de pronto hay reacciones que no se esperaba la persona y que dicen ¿de dónde vino? Bueno, esas reacciones a veces una persona huye de esa situación, de esa relación porque sin saberlo, inconscientemente se está disparando algo que se creó en la infancia, que se creó cuando sus papás se peleaban, cuando sus papás se divorciaron, cuando tuvo esa situación de gran shock. O esa situación fea. Hablando en general, tenemos dos tipos de memoria: la memoria implícita y la memoria explícita. La memoria implícita es la primera forma real en que suceden los recuerdos, en que emergen los recuerdos en la mente humana. Esto a menudo se equipara con el aprendizaje inconsciente, aquello que aprendemos de forma inconsciente y que recordamos, esas memorias, esos recuerdos inconscientes. La atención consciente o la actividad mental no se requiere para la memoria implícita, para que recordar esta memoria implícita. Y es, por ejemplo, lo más sencillo es cuando tú aprendes a manejar, cuando aprendes a conducir un coche estándar, que tienes que recordar, que metes el clutch, metes primera, vas sacando poco a poco, porque si sacas luego se te apaga el coche. Y en los primeros momentos tú lo tienes que razonar, porque se te apaga el coche porque no estás acostumbrado. Llega un momento cuando ya aprendiste a conducir que ya no lo razonas. ¿Y no te pasa que a veces, a mí me ha pasado que cuando a veces quiero razonar lo que estoy haciendo en el coche, me trabo y me confundo y se me va la onda? Porque ya es algo que está grabado, que ya recuerdas sin hacer un esfuerzo, sin tratar de razonar. Cada vez que tú haces esto, o que vives una experiencia que te causó trauma en algún momento de tu vida, tu cuerpo recuerda automáticamente cómo reaccionar. En el ejemplo de conducción, tu cuerpo recuerda exactamente cómo moverse para meter las velocidades, para detener, para cómo sacar el clutch en la primera. Ya no lo razonas. Tu cuerpo automáticamente recuerda las cosas. La memoria implícita se presenta en forma de percepciones, de comportamientos, de emociones y de experiencias corpóreas. Tu cuerpo recuerda exactamente cuando hay una situación de trauma. Tu cuerpo recuerda exactamente cómo se sintió. Y es por eso que a veces hemos escuchado acerca del déjà vu, el famoso déjà vu. Pues resulta que tu memoria guardó una experiencia que para tu mente, para tu cerebro fue importante, determinante de alguna manera, o sea, no siempre traumante, pero determinante de alguna manera, y una situación que es muy parecida hace que tu cuerpo recuerde y reviva esa misma sensación, esa misma emoción, eso mismo que vivió y que sintió cuando sucedió la primera vez. Y es por eso que la memoria implícita es muy importante, y es muy importante que le pidamos al Espíritu Santo que esas memorias, esos recuerdos implícitos, la memoria implícita sea sanada porque muchas veces nos puede detener en nuestro llamado, en nuestro futuro. Y en este momento en que estamos en este tiempo de prueba, es muy importante que nos abramos al Espíritu Santo y que escuchemos al Espíritu Santo que nos ofrece sanidad en este tiempo. Porque puede ser dañino a largo plazo.
La memoria implícita entonces modela desde temprana edad y lo que sucede es que genera estímulos, reacciona ante estímulos internos y externos. Esta memoria implícita es algo que ya está grabado, ya está programado en nuestro software. Dispara cosas de nuestro pasado. No importa cuántos años hayan pasado, no importa si tus papás se separaron, se divorciaron cuando tú tenías 3 años. Muchas personas piensan que un niño no se da cuenta de las cosas, un niño se da cuenta de muchas cosas, un niño se da cuenta de todo. Y entonces, pero no sabe razonarlo, no sabe procesarlo. No importa si tus papás se divorciaron, te abandonaron o alguien te violó cuando tú eras niño, eso queda grabado. Lo que tú sentiste, lo que viviste, aún los olores, lo que escuchaste, esos sonidos que tú escuchaste se quedan grabados en ti. Y no importa cuántos años hayan pasado, hay cosas que disparan ese trauma. Y hay cosas que a lo mejor pasó algo cuando tú eras niño y nunca tuviste una manifestación de un recuerdo de ese trauma hasta que sucede un evento. Hasta que te casas, hasta que empiezas una relación, hasta que tienes que ser transparente delante de alguien, hasta que empiezas un trabajo, hasta que entras en un ministerio, hasta que sucede una cosa específica. Muchas veces es cuando se disparan la manifestación de estos traumas y empiezas a reaccionar de una manera que nunca antes habías reaccionado. Empiezan a suceder cosas en ti, reacciones que nunca antes habían sucedido. ¿Por qué? Porque estos traumas que a lo mejor ni siquiera te acuerdas o que pensaste que ya habías olvidado de tu pasado se disparan en ese momento. Muchas veces has pensado, a lo mejor, cuando esto sucede, hago esto. Cuando esto sucede, me pasa esto, siento esto. Las investigaciones muestran que aproximadamente 80% del conflicto emocional entre parejas está arraigado en sucesos, en eventos que sucedieron antes de que la pareja se conociera, que sucedieron en la infancia de esta pareja. Es por eso que antes de que te cases es muy importante tomar sanidad interior, ministración de sanidad interior para que el Señor sane y saque todas esas cosas que estorban, porque muchas veces, como te digo, no se disparan en otros momentos de la vida, sino hasta esos momentos clave. Si tú experimentaste, por ejemplo, dureza por parte de tus padres durante tu infancia, digamos que derramabas la leche y tus papás gritaban y te golpeaban quizá, o reaccionaban muy violentamente contigo, eso creó una vía neural que en el futuro se va a disparar inconscientemente diciéndote que lo mismo va a suceder cuando cometas cierto error en el futuro. Y a mí me pasó eso. A mí me pasó que a lo mejor no tiene nada que ver alguna situación que tú enfrentas, pero es algo muy relacionado, algo que tiene que ver, algo que es parecido con algo que tú viviste. Y piensas que la gente te va a atacar, piensas que la gente te va a regañar, piensas que la gente va a venir contra ti porque eso pasaba cuando tú eras niño con otra cosa. Pero ¿qué sucede? Tienes grabados estos recuerdos dañinos en tu memoria implícita que te dicen que hacen este patrón. Cuando pase esto, la otra persona va a reaccionar así, la persona te va a rechazar, Eso es muy importante en una relación, porque a veces si tú sufriste un abandono, si tú sufriste un rechazo cuando eras niño, a la hora de casarte o a la hora de tener una pareja, tu memoria implícita te va a decir si tú te abres con esta persona o solamente si tienes esta relación, esa persona te va a rechazar tal como te rechazó. Y no lo razonas de esa manera, pero tu cerebro lo está razonando de esa manera sin decírtelo. Te va a rechazar de la misma manera en que
tu padre o tu madre te rechazaron, en que tu padre y tu madre te abandonaron. La memoria implícita eso es lo que hace, por eso necesita ser sanada. Pero ¿qué pasa para sanar esto? Si tú empiezas a recibir una reacción diferente a la reacción que ya está programada en tu cabeza, por ejemplo, tú derramabas la leche de niño y tus papás te golpeaban, te gritaban, era lo peor que tú podías hacer en la vida, tirar la leche, derramar la leche por error. Y tú empiezas de grande, cometes un error, a lo mejor algo similar, tiras un vaso de agua y piensas que tu cónyuge o que las personas que están a tu alrededor te van a castigar de la misma manera, entonces te encoges y nada más estás esperando el rechazo, el regaño, ¿no? que está ahí en Troya. Si tú empiezas a recibir un estímulo diferente al que recibiste cuando eras niño y sucedió esta situación, cualquiera que sea, poco a poco tu cerebro empieza a cambiar y empieza a ser sanado. Porque resulta que el cerebro es asombroso y tenemos algo que se llama neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es la habilidad del cerebro para formar nuevas conexiones, para deshacer conexiones dañinas y hacer nuevas conexiones. La neuroplasticidad se fortalece, por ejemplo, cuando aprendes en la adultez, incluso cuando aprendes un nuevo idioma, aprendes a tocar un instrumento, haces nuevas conexiones cerebrales, lo cual es muy bueno para los adultos mayores. Empiezas a hacer nuevas conexiones neuronales y entonces se fortalecen. Cada vez que practicas algo nuevo, cada vez que aprendes una canción y la cantas, estas nuevas conexiones neuronales se fortalecen y tu memoria empieza a mejorar, tu memoria empieza a incrementar. Y esto nos ayuda mucho en estas situaciones de trauma. ¿Pero qué tiene todo esto que ver con Elías? Bueno, lo vamos a ver a continuación. Estás viendo Danae Living the Word. Regresamos.